Lo que están buscando algunas malas personas es que haya alguna víctima, que haya algún muerto allí o varios muertos. ¡Alan asesino! Ya están firmadas las resoluciones supremas, los decretos supremos. A buen resguardo, porque es muy difícil que vaya una comisión delante de una muchedumbre que a veces se pone amenazante. ¡Dale, dale! ¡Dale! Que este no es un tema en contra del gobierno que termina en 30 días. Mientras en Lima, el presidente electo Ollanta Humala recibía sus credenciales como presidente de la República, en el sur del país se agudizaban los conflictos sociales coincidiendo con la transferencia de gobierno. 6 vidas tuvieron que perderse para que el gobierno vuelque sus ojos a Puno. Y si piensa que el problema tiene un mes, está muy mal informado. Antes de las elecciones de junio, las tensiones en Puno ya se empezaban a calentar. Instituciones públicas saqueadas y vehículos oficiales quemados eran solo una muestra. Pese a ello, el gobierno decidió postergar el diálogo con los manifestantes pasadas las elecciones, asegurando que las protestas eran por presiones políticas. ¿Qué resoluciones ha tomado? Estamos esperando primero que pasen las elecciones porque todo eso tiene un tufillo electoral clarísimo. Y lo que están buscando algunas malas personas es que haya alguna víctima, que haya algún muerto allí o varios muertos, y de esa manera generar una situación electoral para el domingo 5. En esa región se pueden identificar 2 grandes manifestaciones en el sur y en el norte de Puno. Las protestas al sur de Puno, en el bando de Walter Atubiri, se deben a que los pobladores aymaras creen que casi toda esta zona está concesionada a las mineras y petroleras formales, desde la zona del lago Titicaca hasta la cordillera, vulnerando lugares que ellos consideran sagrados y lugares arqueológicos. En el caso minero, vamos primero con el del sur, quizás, ¿no? Esta protesta liderada por Walter Atubiri, ¿no? En el caso de la zona sur, lo que tuvimos fue un conflicto que inicialmente estuvo dirigido contra una empresa y contra un proyecto que era el proyecto Santana de la empresa canadiense Bear Creek. Escaló a nivel regional debido a que los consejeros regionales aprobaron una ordenanza, una propuesta de ordenanza que les hizo llegar el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del Sur, que lidera Walter Atubiri, en un hecho bastante sorprendente, porque es bien raro que un consejo regional apruebe una ordenanza que le presenta un frente en la primera reunión que tienen, ¿no? Sin embargo, el conflicto escaló, llegó a Lima, hubieron negociaciones, todas las protestas y los incendios, los desmanes que hubieron en Puno, y finalmente el Frente de Defensa de los Recursos Naturales logró lo que quería, lo que ellos buscaban, que era la cancelación del proyecto Santana. Este grupo fue el primero que protestó en el mes de mayo. Quemaron locales públicos y bloquearon carreteras. Su representante, Walter Atubiri, llegó a Lima y la policía intentó capturarlo en un canal de televisión, aumentando así el calor entre policía y manifestantes en Puno, y otorgándole un protagonismo que nunca debió tener. Ahora hay que señalar que el conflicto relacionado al proyecto minero Santana de la Bear Creek Mining Company, que está relacionado a la zona sur de Puno, a la zona aymara, nosotros lo registramos de manera inicial en nuestro reporte en el mes de noviembre del año 2008. Es decir, lo teníamos registrado inicialmente. Después este caso pasó a estado de latencia en enero del 2010, siendo reactivado en el mes de octubre, en septiembre del 2010 respectivamente. Y desde esa fecha lo teníamos actualmente en trámite, como un caso activo, ¿no? Y presente en nuestro reporte que mes a mes publicamos. Y si esto ocurre en contra de la minera legal, lo que ocurre con la minería ilegal es mucho peor. En Azángaro, al norte de Puno, la protesta de la población quechua es por la constante contaminación del río Ramis, que ya lleva una década, y que tuvo sus primeras protestas en el 2007.
Nosotros tomamos esta agua que ven, muy, hacia lo humano tomamos en los animales, totalmente contaminado. Nosotros a justa razón venimos a hacer nuestra huelga. Y hace 2007 hemos venido la misma, no había solución, sino que nos han pasteado nada más. La minería es una actividad que se realiza en Puno hace muchos años en algunas zonas, pero de manera artesanal o en empresas medianas o pequeñas, ¿no? Entonces, ahí pasamos al otro punto. Esta minería es muy contaminante, esta pequeña y minería informal es muy contaminante, y entonces esto ha generado que la otra gran movilización, que fue la que terminó con la toma del aeropuerto de Juliaca y los muertos, ¿no? La protesta de Azángaro centralmente era por la descontaminación del río Ramis, como dije hace un momento, y para que se cumpliera una serie de mandatos que tenía una comisión multisectorial de alto nivel que se había creado el año 2007. En el 2007 hubieron protestas similares, incluso un intento de toma del aeropuerto, exactamente lo mismo, y esto se creó una comisión a cargo del Ministerio de Energía y Minas. La comisión no hizo nada, nunca tuvo presupuesto, un poco que se tiraron la pelota las instituciones que estaban participando, el gobierno regional tampoco hizo mayor presión y la comisión prácticamente no funcionó. Desde las alturas se vierten al río todo tipo de insumos químicos que son usados para la extracción informal de minerales, que acaban con los valles y finalmente terminan contaminando al lago Titicaca, acabando con la agricultura, la ganadería y la pesca en toda la cuenca. Ahora, el caso de Ramis, nosotros lo teníamos presente en nuestro reporte desde septiembre del año 2006, ¿no? Entonces, como vamos a apreciar, son casos que tienen una data bastante antigua en nuestro reporte, ¿no? Y en los cuales la actuación del Estado, ¿no?, o de las entidades competentes, dada la complejidad de la problemática, se ha dilatado y en algunos casos no ha sido oportuna, ¿no? La contaminación del río Ramis por la minería informal es denunciada desde hace varios años y la inacción del gobierno solo exacerbó los ánimos en Puno. 5.000 pobladores de la zona de Azángaro tomaron la pista del aeropuerto Inca Manco Cápac y se enfrentaron a la policía, dejando como saldo 6 muertos. A nuestros hermanos quechuas azangarinos, y el pueblo no le va a permitir. De esa forma han matado a nuestros hermanos que simplemente defienden la patria. Es una vergüenza. El aún presidente Alan García parece haber olvidado que su gestión termina el 28 de julio y dejó de lado el problema de Puno cuando ya se sabía que era una olla hirviendo. Este último quinquenio, el Estado se ha convertido en una casa publicitaria de la inversión privada, pese a que en la campaña electoral Alan García se mostraba totalmente en contra de la minería. Que represente desde el gobierno a las mayorías campesinas trabajadoras, que represente a la inmensa mayoría de nuestra patria, para terminar con los gobiernos que solamente han representado el poder del dinero y el poder del imperialismo. Yo he querido venir hasta Ayabaca porque soy testigo de sus luchas y preocupaciones, para decirles que mi próximo gobierno respetará la voluntad del pueblo agrario de Ayabaca y no permitirá que ninguna mina se enseñoree ni domine al pueblo de Ayabaca. Mira, yo creo que el gobierno ha actuado más como publicista de la empresa que como el garante de los derechos de todas las partes que pueden estar en el conflicto, ¿no? Porque así como la empresa exige seguridad jurídica, los ciudadanos también exigen seguridad jurídica o exigen y defienden el derecho a su propiedad en algunos casos, o a su propiedad y también a sus costumbres, en fin, a sus modos de vida. El Estado lo que debería asumir es un verdadero rol, como tú lo señalas, de proteger y defender derechos fundamentales, ¿no? Entonces es el rol que debería el Estado asumir. Lamentablemente, algunas comunidades tienen la percepción de que el Estado es más un impulsor de la inversión, más que un garante de los derechos, ¿no? Entonces, esta percepción negativa del rol del Estado y de algunas de sus instituciones hace que las comunidades involucradas en conflictos sociales
pierdan confianza en sus autoridades, ¿no? Pierdan legitimidad y tengan una percepción de que éstas se encuentran parcializadas, ¿no?, a favor de las empresas o actividades que desarrollan este tipo de actividades extractivas. El estilo del segundo gobierno del Partido de la Estrella ha sido el de esperar que la situación estalle para recién sentarse a conciliar con la población. Este gobierno ya no tiene nada que hacer en pocas semanas que le quedan, pero hay que ponerle en claro que recibió un país con 80 conflictos sociales y que lo entrega con casi 230, según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. En eso también parece que hemos avanzado. El gobierno, y sobre todo más desde la gestión de Javier Velázquez Quesquén, asumió esta posición que tú señalas, ¿no?, de dejar que el conflicto llegue a la violencia para entonces entrar a la negociación. Y eso le ha funcionado en varios casos en los que no tuvo que hacer ninguna modificación en ningún decreto. Porque si tú te pones a mirar los conflictos en los últimos años, lo máximo que había logrado la gente que protestaba era, por ahí algunos recursos, dependía de la protesta, ¿no?, algunos programas, algunos compromisos, pero en términos, por ejemplo, del tema minero, la gente no había logrado nada. Porque lo que hacía era, se instalaban mesas de diálogo, comisiones de negociación, como en Bagua, ¿no es cierto? Entonces estamos ahí negociando mes tras mes, hasta que un día se diluye todo y empezaba la protesta de nuevo. Desde las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros en Miraflores, luego de semanas de negociación, se firmaron a regañadientes normas y resoluciones. El Ejecutivo propuso rescindir las concesiones mineras para los del sur de Puno y la descontaminación de la cuenca del río Ramis para los del otro bando. Esos decretos supremos ya están firmados, señores, ya están firmadas las resoluciones supremas, los decretos supremos, que han sido tramitados. Mañana se van a publicar en el Diario Peruano. En este momento se está terminando de trabajar con Ramis para concluir en un decreto de urgencia que igualmente será firmado y publicado. En este caso yo creo que un factor que ha jugado es que el gobierno está de salida y entonces se ha visto obligado a dar una serie de normas porque la situación, perdieron el control de la situación. Mientras que en Chorrillos el mandatario parece que ruega al Cristo Blanco para que llegue su sucesor, a quien heredará latentes conflictos en Cajamarca, Cusco, Apurímac, Ancash y Puno. Ollanthumala, tras recibir las credenciales, exigió al gobierno que solucione el conflicto de Puno. El 28 de julio, la Constitución dispone que hay un presidente que debe resolver esos problemas. No hay vacaciones para resolver problemas sociales. Dialogar con la población y también hay que dialogar con los dirigentes y que asuman también responsabilidades frente a la población. No es posible de que estemos más de 30 días con una situación de paralizaciones en Puno, con agresiones, con tomas de locales del Estado, saqueos, y nadie diga nada. Hay muertos y nadie diga nada, me parece que simplemente es falta de desgobierno, ¿no? Tenemos que corregir eso. Porque el gran problema es cómo recuperas la confianza de la gente en el Estado. Ese es el gran reto de Humala. Y ojalá que lo logre por el bien del desarrollo del país, ¿no? Que tiene que dar un mensaje claro y firme y con mucha autoridad es el momento, digamos, ¿no?, de esto que te digo, ¿no? Vamos a informarle a la población, vamos a dialogar con la población, vamos a respetar los fueros de cada nivel de gobierno, no vamos a ser más pues los publicistas de las empresas, sino vamos a ser el que busque que haya inversión, pero en términos que sean favorables para todos. En principio nosotros consideramos que el próximo gobierno debe desarrollar o contribuir a desarrollar procesos que generen más confianza en la población, ¿no? Desarrollar el tema de zonificación ecológica, económica, ¿no? Eso es importante, poder tener determinado en qué zonas es posible en nuestras regiones desarrollar actividades extractivas, qué zonas se debe preservar, ¿no?, qué zonas corresponde el desarrollo de agricultura, qué zonas corresponden a áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces lo que se tiene que tener es un ordenamiento territorial y una zonificación ecológica económica para poder tener el sustento técnico para el desarrollo de determinadas actividades. Ese es un proceso que el nuevo gobierno debe impulsar y promover, ¿no?, a nivel de las regiones.
En esa situación de total ineficacia del gobierno de turno, el país parece que continúa fragmentado y que existieran varias percepciones de la realidad en un mismo Perú. Violencia, racismo, desinformación y una alta dosis de cinismo en Palacio son los responsables de esta situación. Que este no es un tema en contra del gobierno que termina en 30 días.